Periodo precerámico. Se extiende desde el año 10.000 hasta el 3600 a.C. Ubicación de las culturas de este periodo. Hombre de Inga. Se ubica en las faldas del volcán Ilaló y en las afluyentes quebradas de Guayabamba. Fue estudiado por los arqueólogos Bell y Ernesto Salazar. Fueron excelentes cazadores y recolectores, adaptándose al medio para sobrevivir, teniendo como estrategia formar grupos estacionales y campamentos a las tierras bajas. Se encontraron restos líticos, como cuchillos, raspadores, buriles y puntas de proyectil. Hombre de Chauxi. Se encuentran restos óseos de animales, como sachacuy, venado y conejo de páramo. Hombre de Cubilán. Tenían una mejor organización social, ya que se encontraron restos de fogón asociados a restos líticos. Hombre de Las Vegas. Fue estudiado por Karen Stotter, quien encontró 31 yacimientos arqueológicos con 30 especies marinas y 30 terrestres. Utilizaban la madera para cazar. Tenían una organización social superior. Encontrando las tumbas de los famosos amantes de Sumpa, cuya principal característica son sus caras, al este mirando al dios Sol, y debajo de piedras para evitar que fueran llevados por otros espíritus. Se encontraron evidencias de la domesticación del maíz. Hombre de Hondachi. Fue ubicado en el Alto Napo, estudiado por Pedro Porras Garcés. Él dice que el ser humano se radica en el Ecuador, sino que se dieron constantes peregrinaciones desde la serranía, y esto lo evidencia porque se encuentran cuevas con restos líticos, y dice que éste iba detrás de los animales gigantescos y en esas cuevas guardaban su alimento. No se han encontrado restos óseos, pero sí restos líticos, como cuchillos, buriles y perforadores. Periodo formativo. Se extiende desde el año 3600 al 500 a.C. Ubicación de las culturas de este periodo. Formativo temprano, cultura Valdivia. Fue estudiada por el presidente Emilio Estrada, fue un arqueólogo. Dice que encontró 12 casas elípticas en 2 hectáreas de terreno. Tenían 1 hectárea cada uno porque este hombre se dedicaba especialmente a la agricultura. Por ende necesitaba espacio. Estas casas estaban rodeando a una plaza central elíptica. Aquí había un montículo ceremonial donde se rendía culto a los dioses y a la vez un cementerio en el centro. Ahí un cadáver de mujer rodeado de 8 cadáveres de hombres. Esto significaba que ella era la reina, la que mandaba, jefa de hogar. Con esto se dio el matriarcado. Ella fue la que se dedicó a la agricultura. Ella se encarga de la organización social. Se da el culto a la mujer, a la fertilidad, tanto femenina como de la tierra. Se encontraron figurines de mujer, con diferentes peinados, características. Embarazadas, también existían figuras de los dos sexos, sentados en sillas de piedra. Eso significaba que siempre una mujer debe estar con un hombre. Chamán. Hacía la ceremonia para los dioses. Para esto utilizaban alucinógenos, cactus. Utilizaban 2 objetos, lo que es el pututo caracol de mar y la concha, principalmente la espondilus. Servía para el chamán traiga la lluvia, esto significaba agua vivificadora. En un pueblo sedentario que ya se radica en un solo lugar según la actividad productiva. Era la relación con el centro del poblado, la producción del maíz más cerca nos da la idea que ya habrán clases sociales, dominaban los propietarios de los cultivos. Formativo medio, cultura machalilla. Se ubica en el norte con Guayas y limita con Manabí. ¿Qué se encontró sobre esta cultura? No ha existido muchas evidencias, pero se la caracteriza o se asemeja a Cerro Narbío temprano. En el Cañar, ¿cuál es la similitud entre estas culturas? Es la pintura roja en líneas delgadas sobre superficie pulida de color natural, en el Valle Upano, en donde queda el Alto Napo, y en la parte norandina del Perú. Se encontraba semejanza con la base superior de Valdivia, principalmente con el uso del maíz, por una característica importante, ya no era seco, sino que se hacía tierno choclo. Encontramos una similitud con la obsidiana y espondilus en el Cerro Narrío, en Machalilla,
Ya existía una interrelación regional, sin embargo no se puede hablar de una organización gentilicia. No había relación sanguínea o de parentesco. Aporte. Fue el uso de asas de estribo con doble vertedero o se caracterizó también en el desarrollo tecnológico y científico de formación craneal. Ellos hacían lo que se denominaba la trepanación de cerebro. Se extraía un pedazo del cráneo y se ponía una parte de metal, oro u plata. Se lo hacía con fines estéticos o de clases sociales. Dentro de la cerámica se han encontrado en forma de cráneo o vasija. Formativo superior o tardío. Cultura chorrera. Estudiada por Emilio Estrada. Se la encontró en una vertiente de un río de la provincia de Los Ríos. Pintura colorida. Pintura iridiscente con decoración negativa. Le ponían cenizas de sus fogones y le daban brillo con su saliva. Se han encontrado una infinidad de objetos de cerámica, entre estos variadas figuras de hombre y mujer. No se puede determinar una organización social activa, económica o su vida diaria. Se ha encontrado semejanza con Alausí y Cotocollao, también con prolongación hacia el oriente. Una vez más, se demuestra que existe interrelación entre las tres regiones sin todavía establecer dominio de la costa sobre la sierra o viceversa. Se han encontrado objetos de concha espóndil. Cultura Cotocollao. Se dice que esta cultura es de periodo de transición y constante desarrollo de formas de producción. Se ubicó en las faldas o vertientes de Pichincha, porque era la más fértil. Se ha encontrado 26 hectáreas, una población de más o menos 750 habitantes. Habitaciones rectangulares ubicadas u organizadas en forma irregular alrededor de una plaza central. Las paredes de estas casas eran de bareque y de techo de paja para protegerse del frío en forma de mansedumbre, todo ahí adentro. Ya cultivaban o producían el maíz, papas, frijol y quinoa. Complementan su balanza alimenticia con la caza. Complementan su actividad económica con el exceso de productos exóticos como la sal, el ají y la coca. Encontramos semejanzas con Machalilla, Chorrera y Cerro Narrío. No existió dominio entre sierra y costa, antecedente para la organización de las jefaturas regionales o llamadas también cacicazgos. Existe una relación transversal y se usa la obsidiana y espóndilos. Esta cultura desapareció en el año 500 después de Cristo, bajo un metro de ceniza del volcán Pichincha o Pululahua. Este dato no es comprobado. Periodo de desarrollo regional. Se extiende desde el año 500 a.C. hasta el 500 después de Cristo. Ubicación de las culturas de este periodo. Se formaron pueblos nativos diferentes. Difieren principalmente en el conocimiento y utilización de las tecnologías, también en el uso del suelo, para ellos producir. Tenemos la organización económica, quizá también la organización política. La agricultura no tuvo el mismo nivel de desarrollo. Estas culturas se asemejan en las ceremonias religiosas por el uso generalizado de la concha espóndil, como emblema de la fertilidad. Hay similitud entre las culturas costeñas con Cerro Narrío, principalmente en su. Esto quiere decir que Cerro Narrío incursionó armadas hacia la costa con el propósito de monopolizar el comercio del espóndilus porque la relacionan con el proceso de la agricultura. Se forman las jefaturas regionales o señoríos étnicos, con relación de parentesco, con propósitos comerciales y defensa. Los jefes regionales eran los chamanes, o descendientes de la divinidad, a los que eran la nobleza ancestral. Ejercía el poder político y chamánico. Se desarrolló las fases económicas. Costa norte, entre el río Palta y Santiago, tenemos a la Tumaco o la Tolita. Centro de Manabí, la cultura bahía entre los ríos de Esmeraldas, Atacames y Quirindé. Tenemos la cultura Tiajone o Jamacoaque. Vertiente oriente, en la cordillera Unanga, la cultura Huangalá. Golfo de Guayaquil, cultura Jambelí. Estas culturas se desarrollaron y tuvieron semejanza principalmente con la Tolita y Jamacoaque. Tienen influencia mesoamericana que representa ya algunos elementos divinos. Vino del dios
del fuego y dios de la lluvia, Tlaloc. En México hay influencia de Bahía, y en los pueblos de la cuenca de Guayas hay similitud con Bahía y Cerro na Río Medio. En las sierras centro y norte no hay vestigios arqueológicos por falta de excavaciones, excepto la Florida y Cumbayá. También se lo explica por las erupciones volcánicas que hace suponer que la población fue desplazada al oriente y que en el año 1000 a.C. se da un repoblamiento de la zona. Cañares. Aumenta su poder por el control del espóndilus, por el uso de oro, plata y cobre. Desarrollan una técnica que se conoce como la serra perdida, que consistía en la incrustación de los pedazos de concha o la aleación de los tres metales que adornaban, se llama también filigrana. Periodo de integración. Inicia desde el año 500 después de Cristo hasta 1500 después de Cristo. Ubicación de las culturas de este periodo. Comienza a existir la unificación de señoríos étnicos con relación ya de consanguinidad, principalmente con fines de comercio político y de defensa. Amplían sus zonas de influencia o poder. Hay que destacar que ya se hacía estructuras gigantes como las tolas. Estas servían la principal para la ceremonia y la administración, y la de sus alrededores eran casas. Se construyeron en Imbabura, también hay en Pichincha, en la cuenca del río Guayas y también en Riobamba. Se hacían plantaciones agrícolas, elevadas a lo que nosotros llamaremos camellones. Se lo hacía para que no fueran arrastradas por el viento. Fueron encontradas no solo en la costa, sino alrededor de el lago San Pablo y numerosos pueblos de la Sierra y Oriente. Cerámica sobria, elegante, se destaca el color, de lo que era gris se lo hacen negros bruñidos. En la tolita ya se comienza a utilizar lo que son los metales. Se da ya lo que se conoce como confederaciones, quiere decir unión de varios señoríos étnicos, con fines de defensa, principalmente de la función incásica. Tenemos una relación multiétnica. En este periodo tenemos algunos pueblos que se destacan. La isla Puná, que es el pueblo orfebre. Manteño, en especial Salango, que es la capital de organizaciones comerciales. Se intercambian tejidos, plumería, espóndilus con oro, plata y coca, con el Perú y también hay pueblos en estado tribal en la costa de los Andenes. Yumbos, Lachas, Niguas, Colorados. Oriente tenemos los Cofanes, Siona, Secoya, Guarani, Omagua y Etes. En la sierra, Puruáes, Cañares, Jíbaros, Ruabanas, Paltas y Maynas. En las confederaciones tenemos al cacicazgos. El mayor va desde el norte de Perú hasta el puerto Cayo Manteños en Salango, que desarrolla la técnica de construcción de balsas y la navegación. Intercambian oro, plata y cobre, con los espóndilos y artesanías, con Perú y Chile. Combinan su actividad de la pesca y los diferentes productos de mar con la agricultura de laderas y terrazas. En Quito existieron dos cacicazgos, de la subida de Santa Rosa hasta San Antonio de Pichincha, conformado por los quitus, zambisas, calderones, coyaguazos y pillajos. A estos se adhirieron los chillos y tumbaco. Tenía importancia política, económica y geográfica, porque fue un importante centro de red vial y de intercambio comercial. Era un mercado regional, aquí vivían también mercaderes y índoles. Este cacicazo está bajo el mando de Atipillahuasi. De estas tolas, Socabamba se ubicaba en Yaguarcocha, Cochicarangui se ubicaba en Zuleta, Cochasquí se ubicaba en Pichincha, bajo el mando de Mazacota Puento. Tenemos en Otavalo un cacicazgo mayor cuyo jefe era Ango Tabal.